Buenos días mi gente. Hoy es miércoles 3 de septiembre del año 2025. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Pues nada, señores, en las últimas horas vuelvo a sacar una segunda historia, un testimonio de varias personas afectadas, entre ellos familiares, otros trabajadores que no están de acuerdo en el sector de la salud y pueblo en general de la provincia de Ciudad Ávila, de su municipio cabecera, que me envían este tipo de denuncias para que el mundo conozca, ¿no?, la realidad de corrupción, el entramado de corrupción, que no es que venga de la base hacia las instancias superiores de la dictadura, sino viene desde la dictadura a morir en estos abusos y en estos esquemas de corrupción a nivel de municipio, a nivel de localidad, a nivel de barrio. Pues nada, la situación es la siguiente, que el director provincial de salud de Ciego de Ávila fue denunciado hace solamente 3 días por nuestra página La Tijera de un esquema de corrupción que tiene en esa Dirección Provincial de Salud, donde el robo va desde medicamentos hasta piezas y partes de las ambulancias, porque son Mercedes-Benz y se le pueden hacer adaptaciones con los carros de los años 50 y otros autos en Cuba. Ustedes saben que en Cuba los innovadores y racionalizadores de Fidel Castro tienen un ingenio muy grande, y con ese ingenio pues han logrado hacer híbridos, ¿no?, de aquellos carros que quedaron allí de los años 50, los llamados almendrones, los cola de pato y demás. Pues este hombre no solamente está involucrado en esto, el hogar de ancianos de la ciudad de Ciego de Ávila sale a la luz pública, ¿no?, el esquema de corrupción que hay allí, desde su director hasta el último de sus empleados, pasando por almaceneros, enfermeras, geriatras, ¿no?, que en vez de hacer su trabajo, un trabajo por demás compasivo, ¿no?, con las personas de la tercera edad, pues lo que están haciendo es abusando, lucrando. Lo que están haciendo es aumentando la ya condena de esas personas de la tercera edad que sus familiares no los pueden o no los quieren cuidar y tienen que ir a parar a esos centros, donde vimos hace también solamente 2 o 3 días las imágenes de un video donde hay una cama de una señora de ese mismo asilo de ancianos llena de chinches. Yo me pregunto si el 26 de julio, en los días del aniversario del asalto terrorista al cuartel Moncada, el títere dictatorial de Cuba, Miguel Díaz-Canel, visitó Ciudad Ávila, y entre los lugares que visitó estaba ese hogar de ancianos que se pintó y se trató de remodelar para ese montaje político que es el 26 de julio. ¿Cómo es posible que un mes después estén en esas condiciones? ¿O es que siempre estuvo así? Nada más lo prepararon el teatro, ¿no? El circo dictatorial lo preparó para la visita de su títere dictatorial, y valga la redundancia. Pues así están todas las cosas en Cuba. La gente, alguien dentro de los comentarios de esta denuncia, le preguntaba a todos esos trabajadores que fueron expuestos, incluida la directora, que si tenían algo que exponer. Ninguno lo ha expuesto, ninguno me ha escrito, incluso por privado, porque ninguno tiene nada que justificar, porque todos están corrompidos. En Cuba la corrupción es generalizada, y vuelvo y le repito, no es una corrupción que la hay solamente a nivel del municipio cabecera de Ciudad Ávila, ni de la provincia de Ciudad Ávila en general, es que lo hay en todas las provincias del país y lo hay en todas las instancias políticas, militares, administrativas, médicas, educativas. En todas las esferas del país se está robando, y se está robando no a las 2 manos, se está robando a las 100 manos, a mano llena. Cuba bien debería llamarse el Consejo de Ministros Ali Baba, que en este caso sería el primer ministro Manuel Marrero Cruz, y los 40 ladrones, todos esos ministros que no hacen nada y no hacen otra cosa que, entre ellos, sus viceministros y sus directores de las dependencias a nivel nacional, provincial y municipal, lo que están es robando. Pero ¿saben cuántos representan esta gente? Todos estos corruptos, todos estos delegados provinciales del MININ, primeros secretarios del partido, gobernadores, alcaldes municipales, intendentes y toda esta estructura administrativa, política y corrompida del castrismo. No representan ni el 7% de la población cubana. O sea, el 93% del pueblo cubano está padeciendo por un 7% que se lo está robando todo, que están malversando, que están acabando con el pueblo cubano. Y este es el verdadero bloqueo del que no habla el régimen ni habla la prensa oficialista del castrismo. En Cuba no hay un bloqueo de los Estados Unidos. En Cuba los responsables de toda la corrupción y la desgracia y la miseria que está padeciendo el pueblo cubano no es los Estados Unidos. Y fíjense si no es así, que los Estados Unidos es el país que más remesas remite para Cuba, billones y billones de dólares anuales, que el pueblo cubano no los ve
materializado en mejoras económicas, en arreglos a su infraestructura, en revertir la situación energética que por más de 2 años y 8 meses está afectando al pueblo cubano de manera continua, diariamente. Y cuando empezó esta debacle en el año 2022, el títere dictatorial en el mes de mayo auguró junto con la O, el ministro de Energía y Minas, auguraron en un podcast de que iba a revertirse la situación para ese verano. Ese verano fue catastrófico. Durante ese verano hubieron más apagones que nunca. Y durante ese verano el pueblo también se lanzó a las calles a protestar. Empezaron a protestar desde el 17 de marzo allá en Santiago de Cuba, donde la Johnson, la trepadora, como le dicen, se encaramó en la placa de una vivienda, mientras el pueblo, más de miles y miles de santiagueros protestaban por la falta de electricidad y la falta de alimentación. Pues los aplacaron con un poquitico de electricidad, con unas pipas de agua y con un poquitico de arroz y frijoles y un poco de aceite. Fueron aplacados igual que en Guantánamo, igual que en Bayamo, y eso es lo que ha pasado. Han habido focos de protesta, pero han sido locales en algunos puntos, en San Miguel del Padrón en La Habana, en Alamar ahora mismo. Ayer estaban tocando caldero y protestando mientras los apagones los castigaban, pero la realidad es que todo va a seguir como está, mientras el pueblo cubano, el que tiene en sus manos la posibilidad de tomar la rienda de su destino, siga aguantando y siga soportando. Dentro de las respuestas de las denuncias que diariamente hacemos, muchísimas personas justifican, ¿no? Y dicen, bueno, todo está así y todo va a seguir así, como si fuera algo normal que todo estuviera más dentro de Cuba. No, señores, no está bien. En un país donde la estructura organizativa, donde los ministerios y las dependencias públicas pagadas por el pueblo, porque esa gente no produce nada, esa gente son pagados por el pueblo, no esté funcionando, las cosas no están bien. En Cuba todo está mal. En Cuba hace 3 días comenzó el curso escolar y hay déficit de maestros, hay escuelas en malas condiciones, hay escuelas incluso que no han podido abrir porque no tienen ni la estructura de dirección, no hay director, no hay subdirector, no hay administrador, no hay material escolar. Es un desastre. Tienen los chiquitos que ir a la escuela con aquellos baños llenos de excremento, sin agua potable para poder descargar los baños. Esos niños van mal alimentados, trasnochados por las noches intensas de apagones, y realmente Cuba está viviendo una ¿cómo le llamáramos? Le dicen crisis humanitaria, pero es una crisis existencial. El pueblo cubano está viviendo una crisis existencial tan grande que no solamente está expuesta a todas estas situaciones que diariamente denunciamos aquí de La Tijera, sino también la delincuencia. Todas estas situaciones económicas en las que el régimen tiene condenado al pueblo cubano, pues ha traído un aumento y una proliferación desmedida de los niveles de delincuencia, de la intranquilidad ciudadana. En Cuba no se puede salir ya en las noches, en Cuba no se puede estar tranquilo ni en tu casa, porque en el medio de la oscuridad de los apagones enseguida aparecen los ladrones y no tienen piedad. Se ha creado una sociedad tan inescrupulosa y tan criminal y tan delincuente que en Cuba la vida se ha convertido en un infierno, como lo era, por ejemplo, en El Salvador antes de la llegada de Bukele, como lo ha sido en ocasiones en Haití, cuando las pandillas estas de narcotraficantes y delincuentes haitianos han tomado algunos pueblos y han llevado ellos la rienda, ¿no?, de lo que allí sucede. Cuba está al borde de una crisis existencial, y esa crisis existencial va a traer como consecuencia muchísima muerte, muchísima desgracia, y cuando el pueblo finalmente se vuelque a las calles, cuando ya no haya solución, la situación en Cuba va a ser triste y deprimente. Y lamentablemente desde nuestra página y desde las páginas de las redes sociales y la prensa internacional, que ha callado por tantos años el genocidio que el castrismo lleva cometiendo contra el pueblo cubano, entonces sacarán y harán titulares de lo que se va a vivir en Cuba si al final no se toma una medida hoy, que todavía queda alguna solución para revertir toda la desgracia, la miseria y las calamidades que está padeciendo el pueblo cubano bajo el régimen genocida, terrorista y opresor castrista. Ahora mismo el títere dictatorial, mientras Cuba está sumida en los apagones, en las carencias, en la falta de medicamentos, en la basura en todas sus calles, en la situación grave sanitaria que está afrontando el pueblo cubano, él se encuentra en China para celebrar el 80 aniversario del fin del fascismo y de sus cómplices como Italia, ¿no?, la Italia de Mussolini y el Japón de Hirohito.
Sin embargo, lo que va es a pedir limosna. Díaz-Canel allí y su comitiva no van a ir a buscar soluciones para resolver la grave crisis que aqueja al pueblo cubano. Ellos simplemente se van a pasear, a comer, a enajenarse de la situación que ellos mismos han creado dentro de Cuba, y los Estados Unidos no acaban de darse cuenta de una vez y por todas que Cuba representa un peligro para la seguridad nacional de esta nación, tan grave como lo es Venezuela, como lo es Nicaragua, como lo es Irán, Corea del Norte y todas las naciones enemigas de esta gran nación. El día que los Estados Unidos también se den cuenta del grave peligro que encierra tener a 90 millas uno de los enemigos más grandes de la democracia, de la libertad, de esta gran república anticomunista y enemiga de los regímenes totalitarios y violatorios de los derechos elementales de sus pueblos, otro gallo cantaría, como decimos en buen cubano, y finalmente los Estados Unidos darían el impulso que necesita el pueblo cubano para finalmente librarse del castrismo. Recuérdense también, pueblo cubano que me ve, gracias a las casi 330.000 personas que siguen nuestra página, la mayoría de ellos dentro de Cuba, recuérdense que no estamos en los tiempos de Biden, que si el 11 de julio hubiera ocurrido con Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y el pueblo cubano no saliera de las calles exigiendo el fin de la tiranía opresora castrista y pidiéndole la ayuda al gobierno y al ejército de los Estados Unidos para librarse de esa narcodictadura opresora, finalmente llegará el día de la libertad para el pueblo cubano. Vamos a leer. Alberto Daniel San Climén Vigoya, buenos días mi hermano, bendiciones para ti también. Luz de Rodríguez, buenos días, la conexión bien crítica me imagino, después de tantas horas de apagones y ellos que controlan la radiobase a nivel de barrio, a nivel local, es muy difícil, yo sé, lo sé que es así. Alejandro Ramírez, buenos días Tijera, la corrupción y el desgaste es en toda Cuba, así mismo hermano mío. Libre de comunismo, buenos días. Mayraf Perdomo, buenos días. Carlos, saludos y bendiciones. Juan, saludos y bendiciones para ti también, Carlos. Y nada, mi gente, vamos a seguir desde la tijera llevando la realidad cubana, vamos a seguir denunciando los crímenes del castrismo, vamos a seguir desenmascarando las mentiras de esa dictadura opresora castrista. Miguel Ángel Espinosa Rivera, buenos días, Juanillo. Esa de Ciego de Ávila es bobería para los millones que se llevan los generales fidelistas. Sí, tienes toda la razón. Los generales todos son parte del conglomerado de Gaesa y manejan millones y millones de dólares anuales que van a parar a sus cuentas offshore fuera de Cuba, van a parar a las inversiones que tienen sus hijos y sus nietos que están viviendo cómodamente en libertad, mientras ellos tienen condenados a millones y millones de cubanos a toda la desgracia que conocemos. Así mismo es. Alejandro Ramírez, el pueblo cubano está triste, enfermo, con hambre, en plena miseria y pobreza. La dictadura se ha desligado de sus responsabilidades como Estado y gobierno. Es que esas responsabilidades como Estado y gobierno, el único que las trató de mantener de dientes para afuera, para dar una falsa imagen de una sociedad justa, una sociedad igualitaria, fue Fidel Castro. Cuando en el año 2008 Raúl Castro tomó las riendas políticas y económicas y militares y legislativas de Cuba, hasta el 2018, en ese periodo de 10 años, Raúl lo que hizo fue implementar nuevas directrices para que los altos oficiales y los ministros y la cúpula dictatorial se pudiera agenciar la posibilidad de vivir mucho mejor y desmarcarse más del pueblo cubano. Ya con este títere dictatorial Miguel Díaz-Canel, que dirige Raúl Castro con casi 100 años tras Juan Balinas, pues la cosa en Cuba ha empeorado y seguirá empeorando, porque cuando finalmente Díaz-Canel, si lo deje el cargo en 2 o 3 años más, lo que va a dejar es una Cuba totalmente devastada, una Cuba que será irrecuperable si no cae el castrismo opresor a priori. O sea, hablando de un periodo de ahora mismo, 3 meses o 6 meses, a todo tren en un año. Si esto no sucede, lamentablemente Cuba va a caer en una situación que no tendrá nada que envidiarle a El Salvador, Guatemala, a las zonas donde los narcos tienen el control en México, a los peores de los países de Latinoamérica y del mundo, porque ya de hecho económicamente está en esa situación, sanitariamente está en esa situación, socialmente va camino a esa situación y políticamente no existe nada. Lo único que existe es represión para contenernos, un régimen político dictatorial que por 66 años le ha robado todas las ilusiones y todas las esperanzas a un pueblo de ser libre.
Por eso seguiremos denunciando el castrismo, seguiremos denunciando, por ejemplo, lo que sucedió en la Renteque hace 3 días, el domingo, una tubería explotó mientras un operario trabajaba allí, un joven de 34 años, que hoy se debate en un hospital en Santiago de Cuba entre la vida y la muerte, y trataron de tapar la verdad de lo que había sucedido. Lo que pasa que a través de las redes sociales, conocidos, compañeros de trabajo, familiares y amigos, sacaron la denuncia. Y al salir la denuncia a la luz pública, pues la Unión Eléctrica de Cuba y el régimen castrista a través de la prensa oficialista no tuvo más remedio que ayer reconocer lo que había sucedido. O sea, no estamos muy lejos de la verdad cuando hacemos la denuncia, cuando llevamos ante las redes sociales en nuestras páginas y prensa independiente la realidad de lo que acontece en Cuba. Porque estas cosas, cuando ocurre algún tipo de incongruencia o no hay una cifra o un nombre exacto o una información del todo veraz, por decirle de alguna manera, es porque la prensa oficialista esconde la realidad de lo que acontece en Cuba. Lo esconde a conveniencia mientras exalta los logros en la exportación de tabaco, mientras exalta los logros en los eventos políticos internacionales que hacen, mientras le muestran que el mundo está a favor de la dictadura y los 3 o 4 testaferros del castrismo alrededor del mundo hacen actos en las embajadas pidiendo el fin del embargo, cuando el verdadero bloqueo, el verdadero embargo lo tiene la dictadura castrista contra el pueblo cubano. Por eso vamos a seguir alzando nuestra voz, vamos a seguir denunciando el castrismo y desde La Tijera vamos a seguir mostrándole al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba, gracias a ustedes con la inmediatez y la veracidad que nos caracteriza. Yo les deseo una linda jornada de miércoles, muchísimas bendiciones, libertad para el pueblo cubano y recuerden, mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Dios me los bendiga.